qué la religión no nos puede salvar. Bien, Martín, ante todo es necesario entender cuál es el concepto de religión. La religión tiene que ver con el quehacer humano, tiene que ver con buenas acciones, tiene que ver con buenas obras, también tiene que ver con tradiciones, con cultura. Siempre tiene algo que ver con el ser humano, con el hacer del ser humano. Los primeros religiosos de la humanidad fueron Adán y Eva. Ellos apenas cayeron en pecado porque comieron del fruto prohibido. Lo primero que tratan de hacer es compensar eso. ¿Qué hago? Y se cubrieron con hojas de higuera. La religión es eso. Son hojas de higuera. Pero ¿cuál es el problema? Que las hojas de higuera se secan y tarde o temprano se verá la desnudez. La religión no puede salvar al ser humano porque es algo que momentáneamente lo cubre, lo hace quizás una persona honorable, una persona respetable. Pero tarde o temprano el ser humano, al tener una naturaleza caída, termina dejando ver su desnudez moral, su desnudez espiritual. Pero vamos a decir que la religión no nos puede salvar. Entonces necesito que me expliques qué es lo que efectivamente me puede salvar y nos puede salvar a todos. Para eso, Martín, es necesario entender qué es la salvación. La salvación es algo que se origina totalmente de Dios, como ya lo hemos mencionado en el video pasado. La salvación es un cambio de mente y es una nueva naturaleza. Pero es una naturaleza que solamente puede ser dada de Dios. El único que puede hacer el ser humano es rendirse. Por eso, que es erróneo, Martín, es erróneo decir que hay que buscar a Dios. En la religión se dice que hay que buscar a Dios. Anda a la iglesia a buscar a Dios. A 7 miembros de esta congregación y busca a Dios. Pero es erróneo decir eso, porque es Dios el que está buscando al ser humano. Vos fijate que de que Adán y Eva cayeron en pecado, ¿quién es el que empezó a llamarlo? Adán, ¿dónde estás? Eva. Es Dios que vino a buscarlos y los buscó, y ellos estaban escondidos. Hasta que no le quedó otra que tuvieron que salir. Pero ¿qué es lo primero que ellos hacen, como te digo? Ellos se pusieron hojas de higuera para tapar su desnudez. La religión termina haciendo eso. Termina llevando a las personas a tratar de cubrir su desnudez moral, su desnudez espiritual. Te lo explico con un ejemplo de una persona que físicamente se ve fuera de estado. Esa persona agarra y dice: me voy a comprar una máquina para hacer ejercicio. Se la compra. Los primeros días da todos los días. El primer mes. Si es un poco más constante, unos meses más. Pero llega un momento que esa máquina se convierte en un buen tendedero de ropa. Entonces esta persona, un poco con la conciencia media ahí, viste, que para no dejarse vencer, dice: ya sé, yo tengo que solucionar este problema, mejor me voy a un gimnasio. Y yo sé que al pagar me voy a obligar a ir. Tengo que ir. Entonces la persona se obliga y trata de ir, viste, el ejercicio. Y le cuesta y está, siempre en el esfuerzo. Vos fíjate que muchas personas, tratando de lograr el favor de Dios, hacen ciertas cosas que les imponen en las religiones. Les llevan a hacer buenas acciones, salen a hacer buenas obras en las calles con gente.
Y estas mismas personas se someten, inclusive hay algunos que se someten a penitencias. Hay algunos que han hecho sufrir su cuerpo para tratar de lograr la clemencia, tratar de acallar esta conciencia que no se calla nunca. Porque la conciencia te marca todo lo que haces, sea bueno y malo. Y si es malo, más te lo recalca. Entonces las personas tratando de acallar esta conciencia y satisfacer a la conciencia, se involucran en acciones. Y cuando ellos ven que se esfuerzan y caen, y terminan haciendo como el que tenía la máquina de hacer ejercicio, y la cambian por ir al gimnasio. Entonces muchas personas han tomado las religiones, las denominaciones, los lugares de reunión como el gimnasio. Entonces prefieren, en vez de ser ellos los que buscan de Dios, le ceden ese trabajo a otro. Otro que lea la Biblia, otro que ore por ellos, otro que les haga un acompañamiento, un seguimiento. Eso sí, esa persona lo va a hacer, pero hoy en día no es gratis. Esa persona va a terminar siendo su nodriza. Le va a dar de comer, lo va a hacer dormir, lo va a atender como si fuera un bebé. Pero hoy en día no va a ser gratis. Hoy en día muchos, trae tu ofrenda, trae tu diezmo. O siempre requieren algo de la persona. Entonces, el ser humano lamentablemente sigue a tientas buscando a Dios. Tengo que buscarlo, tengo que buscar, como si Dios fuera el perdido. Vos fijate que es una inversión de conceptos. La religión son las buenas obras del ser humano en pos de lograr el favor de Dios que le otorgue el derecho de entrar al cielo. En cambio, la salvación es la buena obra de Dios en pos de salvar al ser humano que está perdido. Simples conceptos. En la religión el ser humano va a Dios y trata de buscarle, pero la salvación es Dios buscando al ser humano. Si la religión pudiese salvar al ser humano, si las buenas acciones le pudieran salvar, no hubiese sido necesario que viniera Cristo. Y vos nos decías de que las obras no pueden salvarte, no te salvan las obras. ¿Esto qué significa entonces? ¿Que las obras no sirven para nada? Sí, Martín, sí que sirven las buenas obras. Pero primero es necesario ser salvo. Porque de lo contrario, todo lo que vos hagas antes de ser salvo va a ser en pos, va a ser para procurar la salvación, para procurar esa meta. Y ahí no tiene valor. Porque todo lo que hagamos antes para procurar salvación va a estar contaminado. Va a estar contaminado de pecado. Somos salvos por la gracia de Dios, por la fe. No es por obra para que nosotros no nos gloriemos, pero sí es para buenas obras. Una manera de ejemplificar y de hacer una conclusión final a todo esto que hemos hablado es la escena de la cruz. Vos fíjate que Cristo fue crucificado con dos ladrones, uno de cada lado. Un ladrón se quejaba, vociferaba, es como que no tomaba conciencia de por qué realmente estaba ahí, no asumía. Y es más, le decía a Cristo, ¿por qué no te bajás y nos salvás a nosotros? Si vos eres Dios, bajate y salvanos a nosotros. Esa es la persona religiosa que demanda obras, demanda acciones. ¿Por qué no me das esto? Y también puede ser a la persona esa que no quiere saber de Dios. A algunos ateos. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué pasa todo este mal en la tierra? En cambio, vos fíjate que del otro lado había un ladrón que ya estaba totalmente rendido. El tipo estaba clavado
de manos y pies. Y aparte, el verdugo tenía el martillo para romperle las piernas. O sea, no tenía a dónde escapar. Estaba terminado. Pero a diferencia del otro ladrón, él ve la oportunidad. Si este es el Salvador, yo estoy perdido. Yo no tengo nada de bueno. Es más, yo no he dado, al contrario, he quitado. No he estado en el templo. No me sé la ley. Ni tampoco me ha interesado saberla. No he ayudado a nadie. He defraudado a Dios. No guardé el primer mandamiento. No amé a mi prójimo, le robé. No he honrado a mis padres. He sido una decepción. Pero aquí estoy. Y aquí está el Salvador. Yo soy esto, yo estoy perdido. Y él decide tomar la decisión de su vida. Tenía la oportunidad y decide tomar la decisión de su vida. Era morir o lo que había. Y le dice a Jesús, cuando vengas en tu reino, acordate de mí. Pero lo hizo con total sinceridad. Pero vos fíjate qué gran declaración de fe. Porque él está diciendo, cuando vengas en tu reino, acordate de mí. Él está confesando que el que está ahí es el Mesías. Y a Cristo lo estaban matando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él era el Cristo y que iba a morir, pero de alguna manera iba a volver. O sea, que iba a resucitar. Mirá qué declaración de fe. Y Cristo le responde, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy. No mañana. Por eso que la salvación no es cosa de mañana. No es meta. No es una meta alcanzada. La salvación es hoy. Hoy es la salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy abrí tu corazón. Hoy reconocete que sos pecador y que estás perdido. Yo también lo soy. Martín. Nos estamos acá por bueno porque somos santurrones. Nosotros somos el otro ladrón. El que ha tomado la oportunidad. Somos el ladrón que hemos visto la oportunidad y la hemos tomado. Ya está, no corras más. No hay dónde ir.